Bien, estamos de regreso en edición nocturna. Como les informara en el segmento anterior, al presentar el tema de esta noche y nuestros distinguidos invitados, vamos a conversar durante todo el programa con dos destacados abogados, los señores Cándido Simón y Valentín Medrano, sobre si tiene autoridad o tiene legalidad la inhibición de la Procuraduría General de la República para conocer de ciertos casos, especialmente el caso de Odebrecht. Muy buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, don Miguel, espérese, que usted se ha quedado corto en algo. Usted está hablando con el prócer del derecho, Cándido Simón. Ah, yo pensé que era Valentín Medrano. No. El prócer del derecho. El último prócer fue el padre de la patria y murió supuestamente en la miseria más espantosa en Venezuela. Olvidado de aquellos que contrajeron con él una deuda de gratitud, de esas que nunca se pagan. Ya lo sabe. Cándido morirá, pero no será pobre, no de pobre. Caballeros, fue correcta la decisión de la Procuradora General, la doctora Miriam Germán, de inhibirse en el caso de Odebrecht. En orden de jerarquía, Valentín. Exactamente, empieza Cándido. Mira, el artículo 90, no era usual que los fiscales o representantes del Ministerio Público fueran recusables, pero el artículo 90 del Código Procesal Penal incorporó la posibilidad de que un representante del Ministerio Público y la Procuradora General de la República, y el Procurador General de la República es el máximo representante del Ministerio Público, puedan ser recusados o inhibirse. Lo prevé el Código Procesal Penal, incorporado al ámbito judicial desde el año 2002, pero vigente a partir de 2004, y lo prevé también la Ley 133 del año 2011, que es el Estatuto Orgánico del Ministerio Público, y lo prevé con mayores criterios establecidos y mayor delimitación de las causales de recusación y o de inhibición del representante del Ministerio Público. Consecuentemente, desde mi punto de vista, sí tiene la facultad de hacerlo la Procuradora General de la República. Ahora, en el caso de la especie, ¿por qué? Por una razón primaria, y es que ella tiene una opinión asentada sobre el proceso de Brecht. No solo porque lo dijo en su función de presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, porque ella no tiene esa función ahora. Y además la ley no le exige a los representantes del Ministerio Público imparcialidad, le exige objetividad, que son cosas distintas. Como juez le exige imparcialidad, pero como representante del Ministerio Público le exige objetividad, que son dos conceptos distintos, distantes y diferentes. De manera que, pero resulta que la persona que fungía como presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia cuando ese proceso de Brecht pasó por sus manos, se llama Miriam Germán Brito. Esa es la misma persona que hoy ocupa la función de Procuradora General de la República y otra función. De manera que no se puede desligar el criterio personal y jurídico, la opinión jurídica de la persona que fungía como presidenta de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia con la misma persona que hoy es Procuradora General de la República. Si inhibirse era o no correcto, ya ese es un tema que lo voy a dejar para la próxima intervención. Lo que sí es jurídicamente válida la inhibición. Ahora, ella no ha sido recusada porque se inhibe, doctor Valentín Medrano. No, mire, yo creo que el doctor Simón, que es un caballero, a todas luces siempre lo ha sido, y es una persona muy respetuosa. Y yo sé que a Cándido le dolería sobremanera herir susceptibilidades, afectar susceptibilidades. Yo he tratado siempre de hacer lo mismo, guiándome por esa égida y siguiendo los pasos de las personas que han abonado con antelación a nosotros el camino de la legalidad y del ejercicio del derecho, que es una obligación que nosotros tenemos de ser auxiliares de la justicia. Y a nosotros no se nos exige como abogados ser objetivos. Sí se le exige por un principio nodal orgánico
a los miembros del Ministerio Público. Está en el artículo 170 de la Constitución, que establece cuáles son los principios sobre lo que se debe regir y sobre lo que debe funcionar el Ministerio Público. Y entre esos principios está el principio de objetividad. De hecho, hay una modificación que yo no la había advertido, debo ser honesto, Cándido y Miguel y el pueblo dominicano, no la había advertido en el Código Procesal Penal, porque es que el artículo 26 de la ley 1015 modificó al artículo 90 de la ley 76-02, que es el Código Procesal Penal. Y lo modificó de la siguiente forma. Antes se establecía que los fiscales podrían ser recusados o inhibirse por las mismas causales que establecía el artículo 78 del Código Procesal Penal para con los jueces. El artículo 78 del Código Procesal Penal establece una serie de requisitos que obliga, 10 específicamente, que obliga a que los jueces se inhiban o puedan ser recusados por esas causales. Tener amistad notoria con una persona que participe en el proceso, tener una enemistad también que sea notoria, haber participado en el proceso con antelación, entre otras causales. Pero reunirse con un acusado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que inteligentemente el legislador de la 1015 modificó este artículo, y para mí, hasta que Cándido no hizo alusión al artículo 90 y que hizo una revisión rápida aquí en el código, no me había dado cuenta y no había advertido que el legislador modificó para que sean causas de objetividad específicas. Dice el código ahora, en ese artículo 90, que los fiscales pueden inhibirse y pueden ser recusados cuando existan motivos graves que afecten la objetividad en el desempeño. ¿Por qué hago alusión a la objetividad? Fíjese que los dos principios que rigen la función judicial son el principio de independencia y el principio de objetividad. Los jueces deben de excusarse y eximirse inhibiéndose de un proceso cuando han participado en una etapa anterior. ¿Pero por qué? Porque se presume que ellos han emitido opinión y se han contaminado, por así decirlo, del proceso, y por vías de consecuencia ya tienen un prejuicio con respecto al proceso que afecta la imparcialidad de la nueva etapa que se debe conocer. Y para no ser parciales en una etapa, arrastrando la parcialidad que ya se ha producido por haberse referido al proceso en la etapa anterior, lo obligan a que tengan que inhibirse o puedan ser recusados por haber participado en un proceso anterior. Pero eso no es una causal. Atención, que es lo importante. Esta no es una causal de recusación para con el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede, como Ministerio Público, tener todas las causales ya, ser parcial, porque de hecho el Ministerio Público, cuando acusa, establece una parcialidad con la acusación. Ser parcial, haberse referido con antelación incluso al proceso de que se trate, y por el principio de unidad de actuaciones, que es uno de los principios que rige la función del Ministerio Público, el principio de indivisibilidad, que dice que el Ministerio Público es único e indivisible. La inhibición hecha por la magistrada Miriam no aterriza en derecho. Ahora, caballero, yo tengo quiero preguntarle alguna duda. A mí me parece que la inhibición de un fiscal o de un procurador general de la República se parece mucho, se asemeja mucho al caso que se da en béisbol cuando el árbitro principal expulsa al manager de un equipo. El tipo sale del dogado, no puede hacer presencia física, pero puede seguir dirigiendo su equipo. Claro. Desde un camerino. Es decir, ¿cuál es el valor real de la inhibición de un procurador general de la República? Quizás no puede estar en audiencia y no puede tener una presencia física, pero va a tener siempre va a tener en sus manos el expediente y va a tener el control sobre eso, ¿no? Para que Cándido entre, prácticamente nunca lo he estado, salvo que yo recuerde públicamente la participación de Domínguez Brito en el caso de Félix Bautista, pero procurador, en términos personales, en un proceso, yo no lo recuerdo mucho. Exactamente, entonces no veo el valor
ni la importancia de una inhibición de un procurador general de la República en un caso específico en justicia. No, Miguel, eso es relativo porque si bien el Valentín levanta el criterio de la indivisibilidad en la función, esa indivisibilidad no va hasta el extremo de la independencia funcional del Ministerio Público. Hay dos tipos de independencia. Una es la independencia institucional y dependencia institucional. Por ejemplo, el Ministerio Público depende en términos institucionales del Poder Ejecutivo, pero sin embargo ejerce las funciones en el Poder Judicial. Eso es dependencia institucional. Pero la independencia funcional es aquel atributo que tiene cada individuo de actuar independientemente de los criterios del superior. Por ejemplo, el Consejo, a ver si lo digo de manera sencilla que se entienda, el Consejo del Poder Judicial del Ministerio Público, el Consejo Superior del Ministerio Público, es un órgano colegiado. Ahí tú tienes la representación, el Procurador General de la República, quien lo presidirá, un procurador adjunto, un procurador de corte o su equivalente, un procurador fiscal o su equivalente y un fiscalizador. Entiéndase que el fiscalizador es el representante del Ministerio Público en un juzgado de paz. Los juzgados de paz usualmente están en los municipios o en los barrios de la ciudad. Y el Procurador General de la República es el superior de él, pero en la función colegiada del Consejo del Ministerio Público, ese fiscalizador no es subalterno del Procurador General de la República, de manera que el Procurador General de la República puede emitir una opinión sobre un tema que estén tratando y ese fiscalizador votar disidente. Es decir, eso es independencia funcional. El hecho de que se trata del Procurador General de la República no significa necesariamente que los procuradores generales y que sobre todo los procuradores de corte, procuradores fiscales y fiscalizadores tengan necesariamente que opinar jurídicamente igual que él, que son cosas distintas. Ahora bien, discúlpeme, el Procurador General de la República tiene la facultad de impartir instrucciones generales a todos los representantes del Ministerio Público, impartir, lo cual hay de obediencia jerárquica obligatoria, impartir instrucciones particulares y o asumir sobre un caso específico y o asumir directamente o a través de uno de sus adjuntos delegados un caso específico. A donde voy es a lo siguiente. Si el fiscal, el Ministerio Público, ejemplo, que ese caso se lo hubieran dejado como debieron dejárselo, casos de deberes a la Fiscalía del Distrito, como debieron dejárselo, tiene una opinión distinta a la de la Procuradora General de la República, o aún ahora, esos procuradores generales adjuntos que tienen el caso a mano, Wilson Camacho, puede opinar totalmente diferente en este proceso a la opinión que emitió la actual procuradora siendo juez de la una pregunta propia de una persona que no entiende muy bien las interioridades del derecho, ¿no? Y en estos casos tan complejos. La inhibición de la Procuraduría General de la República, en este caso particular del expediente de Odebrecht, la extraña del proceso. Bueno, sí. Oye, ¿por qué? Porque resulta que la inhibición y la recusación es individual, a menos que tú recuses a la corte, al órgano colegiado entero, o a menos que el órgano colegiado entero se inhiba. Pero generalmente la inhibición es por una causal que afecta a la persona que se inhibe, que se sale del proceso. A lo que me quiero referir. A lo que me quiero referir, si me permiten, lo que me quiero referir es decir, el hecho de que ella se haya inhibido significa que ella no va a tener ningún tipo de intervención pública, soterrada, privada o de cualquier otro género en ese proceso en particular. Jurídicamente no debe tenerla ya. Pero puede tenerla. Pero ¿quién niega o quién impide que la tenga? Bueno, y ese es un tema institucional, Miguel. Y ese es un tema institucional. Miguel, por ejemplo, disculpa, Valentín, supongamos que en un caso el presidente de la Suprema Corte de Justicia se inhiba de un proceso. Bueno, habrá manera de que, aunque él no esté trabajando en el proceso, comparta dentro de... Su opinión no tenga valor, sí, exactamente. Eso ya es un tema de respeto personal, pero no hay manera de controlar eso, ¿no? Realmente no. Lo que sí es que jurídicamente al inhibirse, ya sale del proceso con una dificultad de orden de previsión jurídica.
es que cuando un funcionario se inhibe, sea fiscal, vamos a decirle fiscal para no complicar, fiscal en todo el grado de la palabra, o un juez se inhibe, debe enviar esa inhibición al superior jerárquico para que éste decida si acepta o no la inhibición. Si la rechaza, el superior jerárquico del procurador es el presidente de la República. No tiene. No tiene, sí, pero el presidente de la República, en términos funcionales, no es superior jerárquico del Ministerio Público. Y fíjate que la inhibición es en ocasión del ejercicio de la función. La dificultad que se crea ahora es que al ella inhibirse sale del proceso porque no hay a cuál superior dirigirse para que rechace o admita la inhibición. Doctor Medrano, su opinión. Bueno, mire, más sencillo, Medrano. ¿Cómo fue, hermano? Digo que lo diga más sencillo para yo entenderlo como Bueno, te refieres a mí, por supuesto. No. Lo que Cándido dice, bueno, que amerita un análisis muy profundo respecto a si tú tienes la capacidad, la potestad, el poder de trazar directivas, instrucciones generales y particulares. Okay. Entonces tú no puedes ser, el órgano no puede ser independiente, porque si yo te puedo trazar instrucciones generales, además que yo dirijo y aplico la política criminal, que es una función que le concede de forma expresa al Procurador General de la República su ley orgánica. Entonces, si puedo trazar directivas, instrucciones generales y particulares, no podemos hablar de ninguna forma de independencia, porque la independencia implica no recibir instrucciones ni particulares ni generales. Entonces, independencia funcional es otra cosa. Pero en tanto, con respecto a los procesos y a la política criminal del Estado, el procurador o procuradora general de la República pueda instruir, no podemos hablar entonces de independencia. Y es lo que yo siempre he defendido. No hay forma de que el Ministerio Público pueda ser independiente. Por eso, el legislador constituyente no le estableció como un principio nodal de su función orgánica el principio de independencia, porque no pueden ser independientes y no lo son. Son una parte en el proceso. Y aparte de ser parte en el proceso, el Ministerio Público es parcial a su acusación, abraza una teoría del caso y esa teoría la vierte en un documento que se llama acusación, y con respecto a esa acusación que defiende el Ministerio Público es parcial. Ahora bien, en la modificación a la que hacíamos alusión del artículo 90 del Código Procesal Penal, cuando un Ministerio Público se inhibe por las causales establecidas en ese artículo, que está diciendo yo en ese proceso no puedo ser objetivo. Ahora, ¿cómo define el artículo 260 del Código Procesal Penal la objetividad? Te dice que objetividad es recoger pruebas a cargo y a descargo. Que cuando tú entiendes que una persona es inocente de un proceso, no encuadra dentro de la posibilidad de retención de sanción penal, tú tienes que apartarlo del proceso por el principio de mínima intervención y por la objetividad a la que te ordena arredrar todo lo que tiene que ver con tu función, la Constitución de la República. Entonces, la magistrada, cuando fue jueza, que no está obligada a inhibirse en esta ocasión porque no le exigen ser imparcial, sino objetiva, según el artículo 90, cuando fue jueza dijo que esta acusación que pende sobre las personas imputadas en Odebrecht no servía para la retención de responsabilidad penal. Y cuando dijo eso, estaba diciendo que personas o no culpables o inocentes estaban siendo sometidas a una acción penal persecutoria, proscriptiva, que procuraba una sanción penal con respecto a esa persona. Entonces, cuando lo dijo... Ahora, Miguel, perdón. Si ustedes me lo permiten, porque vamos a hacer una pausa para cuando regresemos tengan mejor oportunidad de exponer con más amplitud su punto de vista sobre el partido. Perdón, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos después de ella. Continúen, por favor. La pausa era para con eso. Nosotros en Edición Nocturna.